¿Alguna vez has sentido amor por alguien y no sabes por qué? En esta imagen hay un chimpancé. Toda su vida, desde que nació hasta que termine, se le fue obligada y dada la tarea de amar a alguien sin saberlo. Se le fue mostrada una muñeca que luego se convertiría en su única y auténtica madre por el resto de su vida. Pero, ¿esto realmente fue decisión suya o fue de alguien más? Teoría del apego. Harry Harlow. Harry Frederick Harlow fue un psicólogo experimental estadounidense, egresado a la Universidad de Wisconsin-Madison, especializado en desarrollo emocional temprano, conducta social en primates y privación materna. Investigó cómo se forman las emociones básicas, que son ansiedad, afecto, miedo y seguridad, y cómo éstas influyen en tu personalidad en la vida adulta. Estudió qué ocurre cuando un individuo es separado de su madre y de etapas tempranas de la vida, analizando consecuencias emocionales, sociales y conductuales. En el experimento de Harlow es evidente que varias consideraciones éticas fundamentales no se aplicaron, especialmente si lo analizamos desde los criterios éticos actuales para la investigación sobre animales. Entre los que no se aplicaron destaca el principio de no maleficencia. Los monos fueron sometidos a condiciones extremas de aislamiento social, lo que generó daños psicológicos severos y en muchos casos irreversibles. Esto va en contra de evitar el sufrimiento innecesario de los sujetos de estudio. Principio de bienestar animal. No se garantizó un ambiente adecuado, ni estimulación social mínima, ni se promovió el bienestar físico o emocional de los animales. Principio de reemplazo. Harlow no buscó alternativas menos invasivas o modelos distintos que permitieran estudiar el apego sin provocar daño. Hoy se usarían métodos observacionales, simulaciones o estudios con humanos sin vulnerabilizarlos. Principio de refinamiento. No se intentaron reducir los niveles de sufrimiento. Al contrario, se diseñaron condiciones intencionalmente adversas para estudiar el apego y desesperación. En cuanto a las consideraciones que sí se tomaron en cuenta, realmente fueron muy limitadas. Podría decirse que se consideró el valor científico del conocimiento. En su época, el experimento se justificaba argumentando que el tema del apego era muy poco entendido y que sus hallazgos tendrían importancia para la psicología del desarrollo. Sin embargo, aunque el propósito científico existía, no fue equilibrado adecuadamente con la responsabilidad ética. En resumen, aunque había un objetivo científico legítimo, no se aplicaron los principios éticos esenciales, especialmente los relacionados con evitar el daño y proteger el bienestar de los animales. Visto desde las normas actuales, el estudio está considerado altamente antiético. Desde una perspectiva profesional, consideramos que los experimentos de Harlow representan un punto científico en la historia de la psicología. Fueron extremadamente valiosos para comprender la importancia del apego, pero a un costo ético inaceptable. Hoy entendemos que los resultados ayudaron a romper con la idea conductista de que el apego dependía únicamente del alimento y demostraron la relevancia del contacto emocional. Sin embargo, también creemos que el sufrimiento infligido a los animales no se justifica, principalmente considerando el nivel de aislamiento, angustia y daño permanente que experimentaron. Actualmente, a la luz de los códigos éticos y las regulaciones sobre las investigaciones con animales, este tipo de procedimiento sería completamente inaceptable. La ciencia ha avanzado lo suficiente como para buscar métodos alternativos y no repetir prácticas que comprometan gravemente el bienestar de sujetos humanos o animales. En conclusión, aunque reconocemos su aportación al conocimiento sobre el apego, como futuros profesionales no podríamos aprobar la forma en la que se obtuvieron estos resultados, y creemos que estos estudios sirven hoy como ejemplo de por qué es indispensable la ética en la investigación psicológica. Fue la razón del experimento. Harlow quería saber qué pasaba si a un chimpancé o a un humano se le daba otra madre y qué pasaba en ese momento. Quería averiguar y también descifrar y dar a conocer que cuando a un chimpancé o a una persona le das algo ficticio, igual sentía afecto aunque no existiera la madre física real. Que aunque no existiera una madre real de carne y hueso, algo ficticio lo podría suplementar. El experimento de Harlow demostró que los chimpancés y las personas necesitan más afecto y sentimientos que comida, porque sí, al chimpancé se le daba comida, pero ese necesitaba más afecto, más que fuera real lo que estaba sintiendo, porque básicamente su madre era un trapo.
Entonces, necesitaba más afecto, que causaba ansiedad, depresión y aislamiento. Eso demuestra que el ser humano necesita más emociones y no acciones. En la actualidad, hoy en día, muchas personas sufren porque no tienen una madre o un padre, y se le es sustituido por otro, porque básicamente su madre era un trapo, que lo único que le da es comida y vivienda, no le da afecto ni otras cosas, que eso llega a causar ansiedad, depresión y aislamiento, algo que hoy en día se tiene que solucionar con psicólogos, terapeutas y muchos más medicamentos. Dio paso también a que muchas ramas de la psicología se extendieran más, como sería más o menos la Gestalt o el humanismo. El experimento del apego de Harlow no fue el único estudio, sino fue una serie de investigaciones que duró varios años. Sin embargo, cuando se preguntan cuánto duró, significa la relación típica de los estudios con las madres sustituidas, que eran las madres de alambre y las madres de tela. El estudio clásico en 1958, cuando los monos recién nacidos fueron separados de sus madres biológicas y vivieron con sus madres sustituidas aproximadamente 165 días en un lapso de 5 a 6 meses. Sin embargo, los experimentos relacionados tardaron meses e incluso años, ya que estos se especificaban en el estudio del aislamiento prolongado. Estas dos figuras fueron los instrumentos centrales para poder medir preferencia, apego y búsqueda de confort. La metodología utilizada por Harlow principalmente en el experimento del apego fue experimental, con un control estricto de variables para observar cómo los monos reus desarrollaban vínculos efectivos. Unidireccionales, se utilizaba para medir el comportamiento sin ninguna interferencia. Biberones o mecanismos de alimentación, estos se colocaban principalmente en las madres de alambre, ya que ellas podían contrastar alimentación contra confort. Cronómetros o sistemas de observación, estos se utilizaban para medir el tiempo que pasaba el mono con cada una de las madres, cámaras o espejos. El Libring Test era un espacio abierto en el cual podías observar si el mono exploraba más o menos dependiendo de la presencia de la madre de tela. En el miedo se utilizaban objetos amenazantes, era un muñeco mecánico o ruidos que les generaran estrés. Dispositivos de separación y ansiedad, estos eran utilizados para medir la reacción del mono que tenía al momento de ser separado o expuesto. Cámara de Nurture, en estas cámaras colocaban a las madres sustituidas. Estas cámaras nos permitían controlar estímulos, contacto social y observación del comportamiento. Cámaras de crianza o jaulas de experimentación, Harlow solía llamarlas cámaras de aislamiento o pit of despair, que esto significaba pozo de la desesperación. Y así es como esta historia llega a su final. Esperamos les haya gustado y por favor, si pueden dejar su like y un comentario positivo, gracias.